Vamos a grabar. ¿Alguien quiere hablar o lo nombro yo? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Mayra. Solamente para informarle, tal vez antes de que los compañeros hablen o den sus opiniones, ya estamos trabajando o seguimos pues trabajando en el marco teórico conceptual. Consideramos que esta semana lo vamos a unir todo y con las correcciones de las que usted ya nos hizo, también las vamos a trabajar esta semana para poder entregárselo a usted. No sé si con usted vamos a sacar las herramientas o eso lo tenemos que hacer solos, solo me surge la duda. Se refiere, digamos, a los cuestionarios y a esas cosas. Sí, exacto, para poder hacer ya la otra visita. Sí, ya tenemos que hacer eso. Yo esperaría hoy dejar los lineamientos para que ustedes los desarrollen. Ah, va, está bien, gracias. Bueno, ¿alguien quiere hablar de lo que estábamos diciendo? Peor si me quedé sin internet. Bueno, vamos a nombrar a alguien así al azar. A ver, Darling, cuénteme. ¿Está con nosotros? Aló, Darling. Bueno, Juan José León. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues según lo que estábamos trabajando en el grupo con los compañeros fue el marco metodológico. También estuvimos trabajando sobre el planteamiento del problema, haciendo las correcciones, ¿verdad? De cómo la educación se ha visto afectada por las carencias en el sistema. Y luego cómo la llegada de la pandemia, pues también como fue otra situación que afectó más. Y luego pues se realizó el marco teórico sobre los temas que vamos a investigar. Y luego las variables, que las barreras comunicacionales en la educación, tanto en la educación híbrida como en la deserción escolar. Y luego en la justificación, ¿verdad? Que tenemos dónde vamos a enfocar definitivamente directamente el estudio de los efectos que ha tenido la educación híbrida durante la pandemia en el lugar donde estamos haciendo la investigación. Ajá. Recuerden que la justificación es por qué es importante investigar el tema, por qué es importante ponerle atención al tema. Eso es lo que tiene que justificar, ¿verdad? Y recuerden, se hace desde 3 puntos. Desde el efecto en la comunidad, la investigación y lo que ustedes como seminaristas necesitan, ¿verdad? A ver, ¿quién? Karen Ramírez. ¿Está con nosotros? Lick, Sí, Mayra. disculpe que lo interrumpa. Fíjese que nosotros teníamos la idea, hablando con lo que está comentando el compañero Juan José. ¿Usted considera que en este caso sería pertinente entrevistar a un estudiante sin taparle el rostro? No, no creo que sea necesario entrevistar a los niños. Nos enfocamos más que todo entonces en los adultos, padres, por ejemplo, PF, Padres, maestros. nuestros actores, ¿verdad? Ah, va. Como En dentro de nuestros los actores actores, también están los alumnos. a excepción de los alumnos que son las víctimas, ¿verdad?
Ah, ok, está bien. Pero Gracias, no, Lick. pues porque un niño, eh, eh, primero puede ser manipulado, es muy delicado entrevistar a un niño, tiene que haber psicólogos presentes y mire, además los efectos, los problemas que nosotros estamos viendo son de tipo estructural, problemas que los niños no entienden y lo único que, pues el niño puede estar contento, ¿verdad? Él no va a tener conciencia de si está yendo o no a la escuela, si mejor quedarse en casa fregando, ¿verdad? Entonces, no, con los niños no, Mayra. Ah, está bien. Es que en primera instancia nosotros pensábamos, pero ahorita me acordé de eso y por eso fue que le pregunté. Así es. Qué bueno. Ok, Lick. Karen, cuénteme, está con nosotros. Sí, buena tarde, licenciado. Fíjese Cuénteme. de que Sí, con sí. respecto a lo que yo he estado en parte de lo que es la comisión editorial, y sí, en base a la investigación que hemos estado realizando, darnos cuenta, ¿verdad? Como de estas grandes fisuras que ya habían dentro del Ministerio de Educación, pero que ahora con respecto a la pandemia han quedado más expuestas, ¿verdad? De cómo estas barreras, nosotros, pues la mayoría de estudiantes de acá del área urbana quizá no sufren de eso, pero en comparación al área rural, la deficiencia en que quizá no se cuenta con un dispositivo móvil, de las guías, entonces sí han ido saliendo, ¿verdad? Todo ese tipo de barreras comunicacionales que dan paso a la deserción de los estudiantes. Ajá. Andrea está con nosotros. Buenas tardes, licenciado. Sí, Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo mira usted el problema? ¿Y cómo mira usted cuál podría ser la solución? bueno, de una solución, pues no tengo como que una respuesta clara, pero lo que he estado leyendo respecto al tema, investigando para lo que se ha redactado, ¿verdad? Eh, el principal enfoque que nosotros tenemos que tener pues, son las barreras comunicacionales, ¿verdad? Que es lo que nos importa. Y, y también de que cómo estas barreras han afectado tanto como la educación de los niños y también creo que hasta en el trabajo de los maestros, ¿verdad? Y como una solución, no, no lo tengo claro aún. ¿Y cuál cree usted que es la causa principal del problema? Ah, bueno, yo, o sea, desde el inicio de pandemia podría decir que uno, la falta de información, ¿no? O que la información llegue clara a todas las escuelas y también como que un mal manejo de un plan, ¿verdad? De cómo, digamos, de cómo ellos ejecutaron a la hora de cómo dar las clases, pues porque no todos fueron en línea, otros los hicieron que empezó por televisión y todo eso de que no todos tenían la posibilidad de recibir esas clases. Eh, entonces, yo lo veo más como que el fallo o sea, no hacer un plan realista a la situación que tenía el país o tiene el país en el nivel de educación. Sí, pues. Ian, ¿usted qué piensa? Buenas. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decía la compañera. De hecho, lo que hemos leído nosotros, ¿verdad? Y lo que yo he leído aparte, es que uno cree erróneamente de que la pandemia fue la que provocó toda esta deserción, pero ya nos dimos cuenta que la pandemia lo que hizo fue intensificar estos problemas, ¿verdad? Que ya eran, o sea, que ya formaban parte del sistema anteriormente. Entonces, ha sido un problema que hemos vivido desde siempre, pues, sobre todo en las áreas rurales que han sido grandemente afectadas y que siguen siendo afectadas. Yo no, como tal, no he tenido, no tengo como una propuesta eh, para solventar las situaciones, pues, o para tener una idea, una noción al menos de cómo se podría solucionar. Pero en eso estamos precisamente porque eso es lo que queremos alcanzar con esta investigación, ¿verdad?
que al final queremos evidenciar lo que hay, pero también si tenemos una idea o propuestas, pues también hacerlas. Pero sí tiene una idea clara de qué está generando el problema, cuál es la causa del problema. De la deserción, sé que las barreras comunicacionales son un gran problema, ¿verdad? No sé si como tal las barreras son las que ocasionan la deserción o si hay otros elementos ahí que forman parte, pero tengo una noción, pues. ¿Usted qué piensa, Mayra? Pues comparto en punto lo que dicen los compañeros, licenciado, porque las carencias que ha presentado el Ministerio de Educación pues han estado todo el tiempo, ¿verdad? Que nosotros en el área urbana no las miremos, no significa que no existan. Sin embargo, pues la pandemia claramente vino a intensificar todas las cosas y demostró que no se estaba preparado con un plan que realmente ayudara al sistema educativo que ya está bastante corrompido. Y considero yo que el implementar, que no es el término como yo les he comentado a los muchachos, pero el hacer que los estudiantes ganen por decreto vino a generar un montón de retroceso en la educación porque, como nos comentaba la directora de la escuela, hay estudiantes en tercero, si no mal recuerdo, que los papás a veces le dicen que regrese a primero porque no saben leer y se supone que están en tercero, primaria. Entonces, ¿cómo va a ser la calidad de esos estudiantes o de esos adultos en un futuro con la preparación que tuvieron en estos tiempos de pandemia? Háblese de primero, segundo, que yo considero que es uno de los grados más importantes porque uno aprende a leer y escribir. Entonces, el Ministerio de Educación realmente no estaba preparado para llevar a cabo eh, llevar a cabo la pandemia en cuestión educativa. Y realmente son los niños los afectados porque decían, por ejemplo, vamos a ir por burbujas en el 2021 si lo ponemos ya enfrentándose un poco a COVID. ¿Y qué pasó? Que vino el semáforo, entonces limitó otra vez eso. Los niños tenían que regresar más que todo a la casa, trabajar todo desde sus casas. Y sí, podemos mencionar que existió la virtualidad, pero y los niños que no tenían internet en la casa y los niños que no tenían un teléfono inteligente para comunicarse con la maestra, entonces tenían un montón de dudas. Y si los padres no sabían leer y escribir, estaban quedándose con las mismas dudas, entonces no era algo tampoco efectivo para que los niños pudieran aprender. Sí, muy bien. Ricardo está con nosotros. Ricardo, Sí, Lick, aquí estoy. cuéntenos algo, Ricardo. Pues investigando un poco sobre lo que nos tocó con el marco conceptual, me di cuenta que aparte que todas las investigaciones se están enfocando a nivel universitario, creo que somos de las primeras que se va a publicar que estamos enfocándonos a nivel primario, porque tesis, estudios y etcétera, lo están viendo desde el punto estudiantil de un adulto o de un joven, ¿verdad? Pero en este caso es un poco más delicada la situación porque los niños en realidad son el futuro del país. Casualmente estaba leyendo otro estudio hoy que acaba de publicar Prensa Libre sobre la ONU y el nivel de los maestros y cómo está afectando esto en la pandemia. Y lo están viendo que el maestro está dejando de trabajar eh, o por vocación, si ya solo se está volviendo, no sé cómo se le llamaría a la persona que solo recibe salario y ya no está buscando el beneficio de los niños. Ya no le importa si hay una decisión estudiantil o no, según voy a tratar de compartirles ese. Acomodamiento, ¿verdad? Ajá, sí. Y sobre el tema de nosotros, pues desde la primera visita que acompañamos con los compañeros, puedo decir que el tema, el principal, o como nos explicó la directora, lo que motiva a los niños es el dinero o la situación financiera del núcleo familiar para renunciar a sus estudios y buscar como un paliativo a sobrevivir. Nuevamente, Lick. Muy bien. Claro, hay muchos elementos mezclados, particularmente la situación económica, ¿verdad? Que se vio agravada con la pandemia y obviamente repercutió también en la deserción escolar.
Juan José, no, ya le di la palabra. Orlando, cuénteme algo, Orlando. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Qué tal? Buenas tardes, Lick, compañeros. Relacionado a todo lo que se vive en el campo educativo, la verdad de que tal vez agregar a lo que acaba de decir el compañero es parte de la conciencia de en este caso, de un docente, la responsabilidad y la dedicación y la satisfacción de en verdad tratar de jugar su papel o su rol de guía o educador, formador de mente hacia los niños. Entonces, ¿por qué? Inquiere también en que hay docentes que no se empoderan, llamémosle, porque últimamente tanto capacitaciones, en links que envían de las direcciones departamentales o supervisiones educativas, en donde pues el docente tiene que hacer gestiones de proyectos o inscribir a los mismos niños en el sistema. Y pues docentes que no se empoderan en decir que lo va a hacer solo, sino que no, fulano me lo hace o el del café internet me lo hace. Y entonces ahí es donde como que se va perdiendo parte de la responsabilidad. E igual, también otro de los detalles que siento yo que es parte de la deserción escolar es porque incluso hasta salen memes del por qué formarse uno si empleo es casi complicado en el país. Por lo tanto, el niño a través de sus familias puede hacer que escuche conversaciones en donde puedan decir que es mejor comenzar ya a hacer sus propios centavos, y porque es de por gusto que estudie y que a la larga no va a poder conseguir un empleo si es que no tiene comunicación, o llamémosle como el famoso cuello, ¿verdad? Entonces, entonces, y todos esos factores creo que son parte de la sociedad, incluso la escasez de las precariedades que vive una familia en el área rural por la misma situación económica del país, que solo está por un lado, dejando fuera a los vulnerables, en este caso, escasos recursos económicos. Entonces, el papá a lo mejor también le inyecta eso de que está volviendo a los tiempos de atrás. Atrás decían los abuelos que la letra no da de comer, sino que lo vuelve más haragán a la persona. Entonces, pero que la verdad de que tal vez hay que hacerles conciencia en los niños. Bueno, los docentes tienen que tomar su rol de orientar, de guiarlos y de animarlos, porque en una escuela uno bueno, el docente se encuentra con niños que son pilas para el estudio, se interesan y tienen una visión clara. Pero así hay algunos otros que también a través de los aparatos inteligentes, teléfonos, como que ya se van desviando de una meta. Ellos ya van queriendo ser imitadores de ciertos grupos, de ciertos personajes, e incluso ya se andan imitando, por ejemplo, ya a tatuarse, porque yo lo he visto en mi escuela, a usted, entonces, en donde el niño ya cambia de actitud y uno llega con el padre de familia y le dice, ¿qué está pasando con este niño? Nosotros como responsables docentes quisiéramos que este estudiante rinda y esto y lo otro, y empieza la mamá que, bueno, si ni a mí me entiende en la casa. Entonces, hay varios factores que inciden dentro de la formación de un niño en este caso. Por eso se llama una comunidad educativa, en donde tanto estudiantes, docentes, padres de familia y el mismo Ministerio de Educación, que a veces se contradice con sus programas que delega,
porque, por ejemplo, en estos días acaba de llegar una invitación en la cual hay un seminario en donde el docente tiene que prepararse o recibir ese seminario para poder pasarles una evaluación al estudiante y para ver en qué estrategias, dice el ministerio, según los del ministerio, qué estrategias se puede buscar, porque en qué se está fallando en la educación. Cuando en algún momento ellos mismos vuelven a contradecirse que el estudiante pues pasa, incluso imagínense, un niño de primero, primaria, ahora con derecho a recuperación, pero si se le pasa la prueba y no, nuevamente no, entonces como que según yo no tienen sentido de que hayan esas posibilidades, pues tal vez para cuarto, quinto y sexto, pero para un niño de primero es un poco complicado. O sea, según a veces se dice entre docentes de que el ministerio desde de las oficinas plasman bien calidad en papel, el plan, pero el que en realidad tiene que hacer el trabajo es el docente y es el quien se rifa todo, yendo a las comunidades. Hay comunidades muy lejanas y inclemencias, máximo en este tiempo de muchas lluvias y todo eso. Bueno, espero haber dado algo de la experiencia o del tema de los factores de los cuales pueden influir dentro del no avance de la educación en los niños. Muy bien. Sí, vean ustedes las relaciones interpersonales son importantísimas, ¿verdad? Vean ustedes en la universidad, por ejemplo, ¿verdad? La gente va a la universidad no solo a recibir clase, ¿verdad? Va a armar todo un mundo de relaciones en la universidad. Va a hacer nuevos amigos, algunos salen con novio, con novia, y es otro universo, ¿verdad? Entonces usted sale del mundo de su casa y de su trabajo y se olvida de eso y se mete en este otro mundo, ¿verdad? Que es diferente, que es otro ambiente. Eh, y cuando regresa a su mundo de su casa y de su trabajo, pues se olvida el mundo de la universidad, ¿verdad? Y sirve como terapia, pues, ¿verdad? Sirve salir ya, olvidarme un rato de lo que está pasando en el trabajo y en la casa y meterme en otra dinámica, ¿verdad? Eso afecta, el no tener eso afecta claramente las relaciones interpersonales de todos, incluyendo a los maestros, ¿verdad? Incluyendo a los profesores. Se vuelve algo impersonal, ¿verdad? La computadora, por mucho que sea Zoom y videos y que se en tiempo real y todo, sigue siendo impersonal. No hay como verse, ¿verdad? No hay como poderse tocar, ver, interactuar. Entonces, la computadora y los videos aún son muy deficientes en cuanto a brindar todas las experiencias que se obtienen interrelacionando físicamente con otras personas. Y si eso afecta a los que somos universitarios, imagínense ustedes a los niños, ¿verdad? Un niño tiene que ir todos los días a la escuela, no solo a aprender, sino que a aprender a relacionarse con otra gente. Los niños que son muy mimados en su casa les cuesta mucho aceptar que hay otros niños que también merecen atención y eso lo logran solo en la escuela, ¿verdad? El niño va a jugar todos los días con sus amigos a la escuela, ¿verdad? De repente, no, todo se trunca, ¿verdad? Ya no hay escuela. Y el maestro, aquella relación que tenía de ver a los niños, ver si llegó comido, si llegó limpio, si no tiene señas de violencia, toda esa relación interpersonal tan cercana entre un maestro de primaria y un niño, se pierde, ¿verdad? Se pierde. Y si bien, como dice el compañero Orlando, en el ministerio hacen los papeles y en papel todo está lindo, la realidad es otra, ¿verdad? Si no hay una supervisión adecuada, si solo estoy enviando hojas de trabajo y ya ni siquiera conozco las caras de mis alumnos, ¿qué maestro soy entonces, verdad?
y que no hay una, por parte de las autoridades, una solución creíble, ¿verdad? Y a corto plazo, sobre todo. Seguramente vamos a seguir así. El año entrante regresamos a la presencialidad y otra vez a lo mismo y nos olvidamos, ¿verdad? Hasta que venga la nueva pandemia o una inundación o un volcán o un terremoto, volvemos a poner atención a estas cosas. Pero si algo ha desnudado la pandemia ha sido el sistema de salud y el sistema educativo, ¿verdad? Muy bien. Me imagino que ya todos leyeron el cuadro del análisis de actores, ¿verdad? Si ya todos lo leyeron, ya tenemos una idea muy clara. Han hecho, tengo entendido que hicieron intentos de hipótesis con sus variables, ¿o me equivoco? Recuerdo que en el taller con la licenciada Villagrán. Mayra. Ahorita estoy revisando el trabajo. Es que estoy desde mi celular, permítame. No, la hipótesis no. Tenemos la justificación dentro de lo que usted nos revisó, pero no la hipótesis. Tenemos los objetivos, ¿verdad? Sí, eso sí. Sí. ¿Los objetivos de dónde los sacamos? De los actores. Los supuestos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que sacamos los supuestos más generales? Y de ahí fuimos sacando los objetivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Vamos a hacer lo mismo para la hipótesis, pero en lugar de basarnos en los supuestos más generales, nos vamos a basar en las inferencias más generales. Vamos a sacar una inferencia la más general que se pueda por actor. Y en eso, siguiendo el mismo esquema que seguimos con los objetivos, vamos a sacar nuestra hipótesis. ¿Ustedes saben qué es una hipótesis? ¿Aló? Es como una presunción, ¿no? Sí. Así como una suposición, algo que se supone. Exacto, ¿verdad? Algo que yo supongo, pero no supuesto solo por, bueno, también, ¿verdad? Porque en la vida cotidiana estamos elaborando hipótesis constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, de repente, digamos que es su cumpleaños y cuando usted regresa y entra a su cuarto, encuentra un regalo sobre la cama, una caja, digamos, ¿verdad? Envuelta en papel de regalo. Lo primero que uno dice, lo primero que uno hace es elucubrar o especular sobre qué es lo que tiene adentro la caja, ¿verdad? ¿Basado en qué? Basado en lo que a mí me gusta, en lo que yo quisiera que me regalaran, basado en lo que yo le he dicho a la gente, yo quisiera tener esto, y se lo he dicho a gente que probablemente me pueda dar regalos, ¿verdad? Entonces seguramente que cuando ustedes miran una caja de regalos así que es para usted, empiezan a pensar, de plano que son aquellos zapatos que yo pedí, ¿verdad? Que yo dije que quería, o de plano que es aquel juego que yo quería, o de plano que, ¿verdad? Empezamos a elucubrar sobre cuál es el contenido, ¿verdad? Antes siquiera de agarrarlo, solo al verlo empezamos a pensar, esto es tal cosa, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo ahí? Creando hipótesis, ¿verdad? Creando hipótesis sobre qué es, en este caso, lo que contiene una caja, ¿verdad? Entonces, con problemas sociales es un poquito parecido, ¿verdad? Miramos un problema e inmediatamente pensamos cuáles son las causas que generan este problema. Nosotros en este aspecto nos vamos a basar en las investigaciones documentales y los análisis de actores que hemos hecho,
y que nos da como resultado inferencias, ¿verdad? Entonces vamos a decir, por ejemplo, la deserción escolar es motivada por problemas de comunicación o barreras de comunicación entre alumnos y profesores y autoridades de la escuela tal y tal, lo que se vio impactado con la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, ¿verdad? Una vez hecha nuestra hipótesis, vamos a desglosarla en variables, ¿verdad? Una variable que va a ser la variable independiente. La variable independiente es aquella que va a estar presente, pase lo que pase, ¿verdad? La variable dependiente es aquella que depende de la variable independiente. Esa variable se va a dar si y solo si la variable independiente se da. Y la variable interviniente, que es aquella que se está dando el problema y ella interviene, ¿verdad? No sé si ustedes han hecho hipótesis en el curso de Seminario 1. Yo creo que sí lo hicimos, pero no recuerdo ahorita bien cómo era. Bueno, repasemos entonces, ¿verdad? Pero bueno, de hecho entonces hagamos eso, ¿verdad? Sacamos las inferencias más generales y a partir de eso construimos nuestra hipótesis. Ahora bien, con los objetivos, no sé si alguien tiene los objetivos a la mano. Compañeros. Sí, licenciado. Si los pudiéramos compartir. Solo que soy del celular. Oh, pero yo creo que aquí lo tengo usted. Permítame. Vamos a ver si es este el documento que estoy buscando. Lick, disculpe, usted mencionó variable independiente, dependiente, ¿y cuál era la otra que mencionó? Disculpe. Interviniente. Gracias. Aquí está. Recuerden que las citas tienen que ser con normas APA ustedes. Ya incluso el Word creo yo que tiene ahí ya el esquema hecho para ponerles norma APA. Aquí está. Ok. Las herramientas nos van a salir de los objetivos. Es decir, cada planteamiento, cada interrogante o cada pregunta que yo haga a cada uno de los actores tiene que responder a uno de los objetivos, ¿verdad? A los objetivos específicos, porque se supone que los específicos de una u otra forma están contenidos en el objetivo general, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar preguntas y agruparlas por objetivos, por actores, y si las respuestas son cuantitativas o son cualitativas. Veamos, son cualitativas cuando hablamos de calidad. Malo, regular, bueno. Y son cuantitativas cuando hablamos de cifras. 10%, 20%, la mitad, la totalidad, etcétera. Nos estamos quedando sin tiempo. Voy a cerrar y volvemos a reunirnos inmediatamente, porfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí. Bueno.